Dios no, sino la religiosidad me hizo mucho daño. El sistema religioso en que crecí, donde le atribuían todo al diablo, con decir, por ejemplo, algunas cosas para resaltar. Yo tengo unos 20 y tantos años y yo no sé lo que es celebrar un cumpleaños, porque para mi papá y mi mamá eso era del diablo. Así que yo crecí como con esa herida, viendo por qué no me podían celebrar un cumpleaños. O sea, me dolía porque un niño no entiende muchas cosas de la fe y las diferencias. Y todo eso pasaba. Entonces, cuando busco en la iglesia un refugio o ser parte de algo, el mismo sistema religioso te excluye. A mí me rompió porque yo nunca había escuchado un te amo de mis padres. Nunca. Ni un abrazo. Y no digo que no me amaran, pero no me amaban de la forma en que quizás yo quería que me amaran. Me refugio en los estudios, en el mundo del debate, comienzo a viajar y hay un choque porque el debate académico lo que hace es que desarrolla tu sentido crítico. Claro. Entonces ahí yo empiezo a cuestionar la fe. Empiezo a hacerme preguntas como, si Dios es Dios, ¿por qué mandaría a alguien al infierno por unos aretes? Yo crecí con eso. Si tú te pones unos aretes, tú te vas para el infierno. Si tú ves a Goku, tú te vas para el infierno. Si tú, o sea, todo era el infierno. Entonces yo me cuestionaba, ¿qué Dios es ese que hoy, si yo me pongo unos pantalones, me voy al infierno? ¿O qué salvación es esa tan frágil? Y como tenía esa disyuntiva dentro de mi fe, esa fragilidad, entonces yo era líder de jóvenes, líder de adolescentes, pero paralelamente a eso tenía una doble vida. Yo estaba en la iglesia, pero era feminista. Tenía estos pensamientos feministas, pro todas esas agendas, pero estaba en la iglesia. Entonces ahí tuve esa dualidad en mi adolescencia, sirviendo a Jesús, sirviendo a la iglesia de Cristo, pero por otro lado, siendo feminista, siendo pro LGBT, siendo pro legalización de Mama Juana. Y mis padres no se daban cuenta porque estaban tan ocupados en la obra que no se daban cuenta qué estaba pasando conmigo. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me toca nuevamente presentar un testimonio muy interesante, así que como siempre les digo, acomódese, prepare su cafecito para que me acompañen a conocer esta interesante historia. Ella es una joven dominicana que actualmente reside en Panamá y dice la Biblia, ¿verdad?, que al niño hay que instruirlo en el camino del Señor para que cuando crezca no se aparte de él. Y eso no siempre garantiza que esa persona va a seguir fielmente las cosas que le inculcan o le enseñan desde pequeño, sino que en algún momento, fruto de ese conocimiento, de ese aprendizaje, tendrá la oportunidad de tomar sus propias decisiones y realmente él elegir su propio camino. Así que vamos a conocer la historia de la pastora y profeta Elizabeth Ulloa. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, feliz de estar acá. Como le decía en backstage, para mí es como un sueño estar aquí porque soy fiel seguidora, y no es cliché, soy fiel seguidora de sus contenidos, del trabajo que realiza. Y alguna vez viendo un vídeo dije, me gustaría estar ahí, pues estoy acá, así que para mí es un honor. Bienvenida, Elizabeth. Yo vi un mensaje tuyo que decía que es raro ver a un dominicano haciendo este tipo de trabajo. Sí, ¿por qué te parece raro? Ay, ¿cómo? Pues sí. Sí, es raro porque acá realmente, lastimosamente, lo que se hace viral es otro tipo de contenido más amarillista, pero por eso digo que es muy loable que un dominicano haga un contenido limpio que pueda ser impactante y relevante, de contar historias y testimonios. Alguien tiene que hacerlo, Elizabeth. Hay que nadar contra la corriente. Te felicito, de verdad que Gracias, sí. y de verdad agradezco que estés aquí, porque por lo que me contabas y por lo que me comentó Irma también, tu historia es bastante interesante. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde naciste? Ay, bueno, yo nací en Sabana Perdida, es un barrio de Santo Domingo Norte. Nací ahí en un hogar humilde. Soy hija de una ama de casa y de un buhonero, gente de mucha fe, humildes pero de mucha fe. Y nací ahí en el seno de un hogar cristiano, en Sabana Perdida. Y el otro día, porque tú eres muy joven. Sí, el otro día, hace como 15 años atrás. A principios del año 2000 o por ahí, ¿verdad? Exacto. Tu padre, buhonero. Sí. Tu mamá, ama de casa. ¿Pero cristianos? Cristianos, sí. Cristianos. Desde que nací no conocí otra cosa que no sea ver a mi papá y a mi mamá de lunes a lunes yendo a la iglesia. En mis primeros años de vida, ellos fueron pastores
de Campo Blanco. Los pastores de Campo Blanco son como misioneros que envían a abrir iglesias y ellos trabajaban ahí, y mi papá se dedicó luego toda su vida al ministerio evangelístico. Predicaba en las calles, él era del típico cristiano que tomaba un megáfono y predicaba en las calles y eso. Así que vengo de ahí. ¿Creciste dentro de todo esto? Sí, crecí en un hogar religioso porque eran muy religiosos, ultraortodoxos. Con decir, por ejemplo, algunas cosas para resaltar. Yo tengo unos 20 y tantos años y yo no sé lo que es celebrar un cumpleaños, porque para mi papá y mi mamá eso era del diablo. Así que yo crecí como con esa herida, viendo por qué no me podían celebrar un cumpleaños, no podía celebrar Navidad. Recuerdo que una vez yo llevé una guirnalda, no sé ni dónde la saqué, y la puse en la casa y mis padres la quitaron. Eso a mí me dolía porque un niño no entiende muchas cosas de la fe y las diferencias, y todo eso pasaba. Otra vez recuerdo que ahorré como lo del recreo y yo misma me autocelebré un cumpleaños, invité a amiguitos y me cancelaron la fiesta. Tengo recuerdos muy tristes de, por ejemplo, fechas como Navidad, Día de Reyes. Por mi casa en la calle había una señora, decían que era bruja, no sé, que ella regalaba juguetes y daba como arroz con leche a los niños. Son muy típicos de acá, sí. Tiene que ver con tradiciones. Y mis padres decían que era una bruja y bueno, ok, asumamos que una bruja, pero un niño, una niña de 7, 8 años no lo va a entender así. Entonces yo veía cómo pasaban todos los niños con sus juguetes, porque ellos me decían, no, es que no tenemos dinero, porque vivíamos con muchas precariedades. Y eso lo podía entenderlo, pero o sea, yo decía, pero hay alguien que está dando juguetes, ¿por qué no acceder a eso? Y tampoco me permitían eso. Así que mi infancia estuvo marcada por eso, mucha religiosidad. Yo nací con problemas respiratorios, por lo que no tuve un desarrollo biológico ideal a la edad que se suponía. Recuerdo que mi papá me tenía que sacar 2 y 3 veces en la noche al hospital porque sufría de asma. Así que yo hoy esté hablando acá es un milagro de Dios, porque fue Dios que me salvó y me sanó a los 12 años cuando los médicos el asma se había agravado mucho, mis vías respiratorias estaban tapadas, y yo recuerdo esa noche decirle a mi papá, por favor no me dejes. Wow. Y yo recuerdo que él empezó a cantar himnos del himnario y Dios hizo el milagro en mi vida. Así que si hoy estoy acá es por un milagro. Pero mi infancia fue muy limitada, Dios no, sino la religiosidad me hizo mucho daño. El sistema religioso en que crecí, donde le atribuían todo al diablo, el estar expuesta también a muchas cosas que veía dentro de la iglesia, que uno se cuestionaba, como, o sea, acá desde el púlpito hablan de la santidad, pero luego detrás ves toda esta inmoralidad y ves todas estas cosas muy cuestionantes, ver cómo trataban la iglesia como si fuera un partido político. Todo eso hizo que yo creciera como con una pequeña herida que luego entonces en la adolescencia trajo algunos estragos. O sea que tu infancia podríamos decir que fue triste hasta cierto punto. O sea, agridulce, porque fue rara. Yo no tuve una infancia como tal, no podía jugar con muñecas. Entonces sí fue traumática, fue... En ese sentido, porque en otros sí fue bien, porque siempre mi papá, a pesar de todo, se ocupó de que yo estuviese la mejor educación, de que nunca me faltara el alimento. Pero habían otras cosas que quizás ellos no entendían, que también eran necesarias para el buen desarrollo de una infancia. Una infancia no es solamente comida y escuela, también hay afecto, amor, demostraciones, que un niño no entiende por qué no recibe esto. Sobre todo en fechas importantes. Exactamente. Porque un niño recuerda Navidad, un niño recuerda Día de Reyes. Claro. Fíjate cómo tú recuerdas muy claro esa señora que regalaba juguetes y que daba arroz con leche. Claro. Eso tiene un significado. Y quizás no entender por qué papá no quiere, por qué no me permite hacerlo, y cuando me lo explica, quizás es algo que yo no alcanzo a entender por la edad, o porque sencillamente es algo que no tiene mucho sentido para algunas personas. Claro. Para otras sí. Esa religiosidad, ese fundamentalismo, muy fuerte. No todo el mundo lo comparte, pero quienes creen en eso lo defienden a capa y espada.
Claro. Que me imagino que era el caso de tus padres. Exacto, porque al final tú eres la repetición de patrones. Ellos están repitiendo patrones de sus padres, de sus tatarabuelos, y al final siempre Dios levanta en una familia a alguien que rompe con esas maldiciones generacionales y patrones. Y yo creo que yo soy esa persona que Dios escogió. No los culpo hoy no los culpo de nada, porque entiendo que también fueron niños heridos, porque Claro. entiendo que si no me celebraron un cumpleaños es porque a ellos tampoco se lo celebraron. Entonces, es así. Sí, repeticiones. Básicamente son patrones culturales, se van repitiendo y muchos no tienen el coraje o el discernimiento como para decir, mira, yo voy a romper con esto y a partir de mí las cosas van a ser distintas. Entonces, en la adolescencia dices que comienzas a manifestar una serie de conductas como respuesta a todo eso. Exacto. Como la iglesia tenía antes, bueno, quizás ahora todavía sigue, pero en otros ambientes, era de lunes a lunes, culto, vigilia, esto, y ellos estaban muy comprometidos con eso. Entonces, yo sentía, en cierto modo, que la iglesia me había robado a mis papás. Entonces, cuando busco en la iglesia un refugio o ser parte de algo, el mismo sistema religioso te excluye. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de una vez que yo quería ser parte del coro de adoración de la iglesia y hubo una hermana que me dijo que yo no podía cantar, porque escucha esto, porque mi falda no estaba por debajo de las rodillas. Pero, o sea, yo no tenía otra falda porque, te estoy diciendo, había muchas limitantes económicas, había muchas precariedades y eso me golpeó. Entonces veía muchísimas cosas en la iglesia y me golpeaba. ¿Qué pasa? Yo incursiono en la escuela en los debates académicos, que para mí es una de las cosas más maravillosas en cierto sentido que pasó en mi vida. Me refugio en los estudios, en el mundo del debate, comienzo a viajar. En ese tiempo estaba Margarita como vicepresidenta y tenían un programa que era la Selección Nacional de Debate. Gano los debates, fui 2 veces campeona nacional de debate, enfrentándome con diferentes universidades. Me expongo a diferentes plataformas académicas y entonces ahí hay un choque porque viene esta niña de un barrio con un pensamiento limitante, religioso, ortodoxo, fundamentalista y se expone entonces a jóvenes muy brillantes de Latinoamérica con un pensamiento más progresista, más libertario, más abierto, incluso muchos de ellos ateos, y hay un choque, porque el debate académico lo que hace es que desarrolla tu sentido crítico. Claro. Entonces ahí yo empiezo a cuestionar la fe. Empiezo a hacerme preguntas como, si Dios es Dios, ¿por qué mandaría a alguien al infierno por unos aretes? Porque yo crecí con eso. Si tú te pones unos aretes, tú te vas para el infierno. Si tú ves a Goku, tú te vas para el infierno. O sea, todo era el infierno. Entonces yo me cuestionaba, ¿qué Dios es ese que hoy, si yo me pongo unos pantalones, me voy al infierno? ¿O qué salvación es esa tan frágil que depende de cómo yo esté presentada para poderme ser salva? Entonces me hacía esas preguntas. Y como tenía esa disyuntiva dentro de mi fe, esa fragilidad, entonces yo era líder de jóvenes, líder de adolescentes, pero paralelamente a eso tenía una doble vida, en el sentido de que no me había ido al mundo así super underground quizás, pero sí estaba participando activamente como feminista. O sea, yo estaba en la iglesia, pero era feminista. Tenía estos pensamientos feministas, pro todas esas agendas, pero estaba en la iglesia. O sea, tenía esta doble vida, ¿no? No es que me fui al mundo así, al alcohol y todo eso, pero sí estaba comiendo en la mesa de Dios, pero también en la mesa del diablo, por llamarlo de alguna forma. Feminista y siendo cristiana evangélica, o sea, fundamentalista. Fundamentalista. Hay un sancocho muy fuerte. ¿Qué defendías tú como feminista? ¿Cuáles eran las posturas? ¿Eras radical? ¿Eras medio centro, de Era derecha? medio centro izquierda. Por ejemplo, ¿qué cosas? Yo defendía la interrupción del embarazo en cualquiera no solamente a través de las causales, sino en cualquier etapa del embarazo. Como una decisión de la mujer. Como una decisión de la mujer, porque yo entendía que el cuerpo de la mujer era su decisión. Porque, en esto era que mi mente... O sea, tú te relacionaste con organismos y instituciones de derechos sexuales y reproductivos. Sí, incluso tomé muchos diplomados, fui al exterior a estudiar, porque como les decía, al incursionar en el mundo del debate se abrieron muchas puertas académicas y gran parte de esas organizaciones sin fines de lucro
sabemos que están financiadas por estos lobbies y por este tipo de pensamiento. Sí. Entonces ellos ahí medio lavaron mi cabeza en ese sentido, con respeto, claro, al que piense en esto. Digamos que te pusieron a otro tipo me pusieron otro tipo de ideas pensamiento, y de planteamientos. Ideas. Exacto. Entonces ahí estaba yo en la iglesia, pero con esos pensamientos. Yo era, por ejemplo, lo que decía lo de Frida Kahlo, que si lo tengo que pedir ya no lo quiero. Y todo eso, la sublevación femenina y al macho, o sea, era algo bien. ¿Y cómo tú lograbas que en tu casa eso Porque fuera aceptado? No se daban ¿Tú hablabas cuenta. de eso? No se daban cuenta. Oh, no se daban o sea, cuenta. tú eres una persona en tu casa y en la iglesia y otra persona en los otros espacios. Otra, totalmente. Incluso nadie sabía ni siquiera quién eran mis padres. O sea, yo llegué a negar a mis papás en la escuela porque no quería que me relacionaran con su mundo. Así que yo llegué a negarlo. Yo decía, no, ese es mi abuelo, es una tía. O sea, tenía muchos problemas de identidad muy fuertes. Bueno, tú sabes que yo hablo mucho en este canal, creo que más de lo que mucha gente entiende que debería, sí. sobre cómo de alguna manera esta visión tan fundamentalista, satanizando todo, que tiene mucha gente dentro de las iglesias, lo que hace es alejar a mucha gente. Sobre todo cuando dentro de las iglesias, señores, vemos mucha gente haciendo cosas que no tienen que hacer. Eso que tú dices de que veas mucha inmoralidad, son cosas que se ven actualmente. Sobre todo de gente que dice ser muy santa. Sí. Entonces, cuando alguien con un poquito de criterio... Eso es lo más... se que expone mientras a más eso, atacan, más cosas ocultas tienen. Cuando alguien con criterio se expone a eso, dice, pero es que no puede ser. No o sea, el Dios que a mí me conquistó no estaría de acuerdo con eso. Así es. ¿Entiendes? Entonces, es muy fácil de alguna manera comenzar a creer cosas distintas y caminar por un camino diferente. Por eso decía cuando te presentaba que te pueden de alguna manera doctrinar con algo, pero cuando tú creces tienes la oportunidad de elegir qué camino. Y no quiere decir que hacerlo de manera diferente te esté alejando de Dios, sino todo lo contrario a veces. Acercándote. Tú estás más cerca de Dios ahora que quizás que lo que estuviste. Porque es que antes yo seguía lo que me decían sin cuestionar nada. Y con respeto a la gente que piensa así, yo sí creo que a Dios no se le cuestiona en el sentido de sus decisiones, pero sí tú tienes que escudriñar y poner en la mesa esto que te están vendiendo, esta idea, y escudriñar. La misma Biblia dice, escudriñenlo todo, pongan a prueba la profecía. O sea, no te puedes comer el cuento que te digan, tú tienes que ver por la palabra qué dice Jesús sin manipulación humana. Y eso era lo que me hacía mucho ruido. Entonces, ahí tuve esa dualidad en mi adolescencia, sirviendo a Jesús, sirviendo a la iglesia de Cristo, pero por otro lado, siendo feminista, siendo pro LGBT, siendo pro legalización de Mama Juana, por llamarlo para ¿También? que no lo tome. Claro que sí, porque yo estaba... O sea, todo. Todo. Y mis padres no se daban cuenta porque estaban tan ocupados en la obra que no se daban cuenta qué estaba pasando conmigo. Pero dentro de mí había una revolución que no se estaban dando cuenta. Te voy a preguntar algo. Yo conozco muy bien todos esos movimientos, todos los que son muy al extremo y también los que están simplemente tratando de lograr ciertas libertades. Tú entonces, como adolescente, expuesta a todo esto, por un lado hay una rebeldía interna que te está llevando por ahí. Claro que sí. Es una forma de rechazar lo que me han estado diciendo, donde me han metido toda la vida, algo que no me gusta, que no quiero, con lo que no me identifico. Y esta es la forma como de reprochar eso, de rechazarlo, aunque es en silencio para ellos, porque tú no se lo decías a tus padres. Exacto. Ni ellos veían redes sociales, así que... Y en esa época me imagino que tampoco era algo tan... Exacto. Tú tenías que 15, 16, ¿qué edad tenías? De 14 hasta como los 20. Entonces, ¿tú cómo vivías, por ejemplo, tus decisiones personales en ese momento? Tus relaciones. Me independicé muy joven. Yo empecé a trabajar a los 16 años, trabajando y estudiando. Mi primer trabajo fue como maestra de inglés en una escuela y un colegio de por mi casa. Darle inglés a los niños. Y eso me trajo cierta independencia. Entonces, yo recuerdo que ahí tuve un problema muy fuerte con mi papá, porque mi papá podía ser mi abuelo por la edad. Mi papá murió como de 86 años. El año pasado recién murió. Y él estaba ya viejito y eso. Yo estudiaba en la Pucamaima. Entonces tenía que tomar metro y todo eso y trabajar en el día.
Entonces entraba a la universidad en la noche, de manera que si salía a las 10 de Pucamaima, llegaba a Sabana Perdida tardísimo, imagínate. Entonces ya esta situación, porque él tenía que abrirme, no le estaba gustando. Y teníamos muchos choques, porque él decía, aquí en mi casa se sabe, un señor de campo, su regla. En mi casa hay que estar a las 10 y si no está a las 10, yo cierro la puerta a las 10. Y hubieron muchas noches que yo llegaba cansada de la universidad y la puerta estaba cerrada. Wow. Y o sea, era muy molesto y entonces habían discusiones por eso. Yo decía, bueno, pues me compran un avión porque no tengo forma de llegar antes de las 10 a la casa. Y también me dolía porque yo decía, yo estoy estudiando eso. para salir de esta realidad, para alcanzar algo y aún así eso está mal. Entonces yo me independicé, empecé a trabajar en otro lugar. Afortunadamente logré trabajar en el Poder Judicial, específicamente en el Tribunal de Familia y en la Gascue, y eso me dio cierta libertad y me independicé muy rápido. Así que en ese punto ya era más fácil llevar mi doble vida de soy cristiana, pero estoy paralelamente en este mundo, yéndome a Perú a un debato en el día, pero en la noche estoy yendo a bares, en la noche estoy en estas mesas dialogando cosas que me alejan muchísimo de Dios. Entonces eso estaba pasando y mientras eso pasaba, entonces me estaba consumiendo la depresión y la ansiedad, porque al final todo eso que yo hacía era para llenar el vacío de esta niña que no tuvo atención de sus padres, esta niña que no tuvo cumpleaños, que no tuvo tal vez una infancia, y el recibir la atención de que estoy ganando debates, que estoy saliendo en los periódicos, que Margarita me dio una beca, que no sé qué, entonces ya yo trataba de llenar, pero hay un vacío en la vida del hombre y la mujer que solo lo llena Dios, que por más éxito que tú puedas tener, por más dinero, por más logros, siempre llegará el momento que estarás en tu habitación con tus monstruos y vas a sentir ese vacío. Y yo recuerdo que en ese momento entonces yo entro en ansiedad, me empiezo a arrancar el cabello, me dan ataques de ansiedad y yo me siento como tan rodeada de tanta gente pero a la vez tan vacía y yo intento quitarme la vida 3 veces. Estando, por eso le digo, yo crecí en la iglesia, no te digo de que yo vine de Gualey, no, o sea, yo vengo de un hogar con una buena formación, un hogar cristiano, pero vacía, producto de la religiosidad, del fundamentalismo, de quizás malas prácticas. Y la última vez que intenté quitarme la vida, recuerdo que fue con una Gillette, ¿verdad? Se llama, y yo estaba en el baño de mi apartamento, ya vivía sola cuando eso. Afortunadamente, quien hoy es mi esposo no tenía por qué llegar, pero llegó. Son cosas de Dios. Y él me tocó al baño y me encontró tratando de pues cortarme acá y me la quitó. Y uno en ese momento está tan vulnerable, no entiende, tú no entiendes que te digan tienes propósito, tú no entiendes nada. Y yo recuerdo que él se da la vuelta y yo me siento en la cama y entonces empiezo a seguirme cortando por detrás. Wow. Así que, y él me hablaba, pero es que la ansiedad es algo que tiene que ver con tus emociones y tu conducta, pero sí hay una realidad espiritual detrás de la ansiedad. O sea, es una puerta que Satanás también puede utilizar, este problema psicológico o esta enfermedad o como se llama, esta conducta, y entrar. Y yo siento que en ese momento sí hubo una influencia espiritual ahí. Y él me quita la Gillette y entonces ahí, en ese momento que toco fondo, estoy predicando, es bueno que la gente sepa, estoy predicando, tengo 20 años, estoy predicando, estoy sirviendo a Dios, pero vacía por dentro, con muchos problemas existenciales por dentro, con muchas dudas con respecto a Dios, incluso dudar de la existencia de Dios, porque yo decía, ¿qué Dios es este? Porque veía muchas cosas, estaba expuesta a muchas cosas de muy cerca en la iglesia. Entonces, entiendo que Dios en ese momento llegó cuando yo más en el fondo estaba y ahí fue que Él me socorrió y me demostró que Él no era eso que yo había creído 20 años de mi vida, sino que Él era otra cosa, que Él era una relación de amor, de gracia, que no importaban mis errores ni mis debilidades, sino saber, como dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Cuando tú abrazas tu humanidad, el poder de Dios se magnifica en ti. Cuando tú dices, no hay nada que humanamente yo pueda hacer para merecer la salvación, entonces la gracia de Dios te puede abrazar y te puede llenar. Y
aunque yo traté con psicólogos, el único que pudo sacarme de esa ansiedad, que pudo sanar mi corazón, sanar mi relación con mi mamá, porque yo vengo muy herida con mi mamá, porque ella seguro va a ver esta entrevista, pero mi mamá me hizo mucho daño. Y hoy no la juzgo y amo a mi mamá. Y si ve esta entrevista, ella sabrá que sí que la amo, pero me hizo mucho daño. Cosas como, yo no sé lo que es tener una mamá. Siempre estuvo, no fue que abandonó, pero nunca sentí el rol de madre en ella. Con decir algo así, quizás nunca he dicho en público. Sabes que las niñas llega un momento que se forman, pues yo no sabía ni siquiera qué era eso, porque mamá nunca se sentó a explicarme qué era eso. Entonces son cosas que te duelen. Y yo veía que mis amiguitas tenían una mamá y su mamá las cuidaba, pero mamá no lo hizo. Y hoy no hablo desde la herida, sino desde la cicatriz. Porque hoy veo a mi mamá y veo a una niña que tampoco fueron así con ella, que no tuvo las herramientas que quizás hoy yo tengo o pueda tener, y por eso así. No es que era mala, solo que no tuvo la mejor experiencia de vida. Y por eso podía tener tendencias narcisistas, manipuladoras, pero era precisamente por eso. Wow, lo que faltó mucho fue amor, entonces. Sí, mucho amor. Mucho afecto, atención. Y cuando tú combinas eso con todo lo que estabas viendo en la iglesia, entonces es una bomba de tiempo. Así es. Elizabeth, tú estabas predicando, hablando de Dios, llevando la palabra, y del otro lado estabas defendiendo los derechos de la comunidad LGBT. Total. O sea, tú aquí decías A y aquí decías Z. Sí. Al mismo tiempo, básicamente. Sí, porque yo empiezo a predicar así a los 16 años. Y Dios desde los 16 años me usa. Pero tú nunca viste a nadie que te haya visto en los dos escenarios, que te haya llamado y te dice, pero yo te vi allí hablando de esto. Puede que sí, puede que esté viendo esta entrevista. Puede que sí. Sí, porque es una locura. Puede que sí. Son dos extremos totalmente. Son dos extremos. Pero eso, como que mi alter ego, yo lo mostraba más en las redes y en ese entonces no era famosa en redes. Así que, pero sí puede que alguien que esté viendo esta entrevista diga, mira, por eso es que pasaba tal cosa. Sí, estaba en la adolescencia, era un desastre. Y hoy no me da vergüenza decirlo porque es mi testimonio y es lo que va a ayudar a personas que quizás estén en esa misma condición a saber que son etapas. Y cuando Dios y tú le das la oportunidad que Dios te sane, Él te transforma y lo hace no desde las limitaciones humanas, sino desde la gracia y el amor. ¿En qué momento entonces todo cambia? ¿Esa noche? Esa noche empieza el proceso de transformación. Ahí yo escucho que Dios me habla y me dice, tú eres mi hija. Y yo tenía en ese momento una herida que tenía que ver con mi paternidad y mi maternidad. Y yo escuchar la voz de Dios en mi espíritu decirme, tú eres mi hija y yo te amo, a mí me rompió porque yo nunca había escuchado un te amo de mis padres. Nunca. Ni un abrazo. Y no digo que no me amaran, pero no me amaban de la forma en que quizás yo quería que me amaran. Y yo escuchar que Dios me decía, te amo, y yo ver el desastre que era, yo dije, este Dios es diferente, porque el que me contaron a mí, cuando yo me hice un arete, me mandó al diablo. Pero este está viéndome con una gilet de sangre ansiosa y me dice, aún así yo te amo. Y esto me recuerda, y quiero decirlo a los que están escuchando esta entrevista para que puedan ser edificados. El salmista David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas antes de nacer. Si tú profundizas un poco más en lo que él dice, él estaba diciendo, desde el vientre de mi madre, tú escribiste sobre mí. Tú viste cuando me caí, pero también viste cuando me levanté. Tú viste mis monstruos internos, pero también viste mis fortalezas. Tú viste mis caídas, pero tú me levantaste. O sea, él estaba diciendo, tú viste todos los escenarios de mí y aún así tú decidiste amarme. Como Marvel, él vio el multiverso de Elizabeth, lo bueno, lo malo, la feminista, la que Dios levantó, y aún así él decidió amarte. Dios ha visto todos nuestros escenarios y aún así Él nos ama. Y por eso en ese momento algo cambió dentro de mí, porque ya no era Dios desde la óptica religiosa que te manda al infierno, sino el Dios que te ama, que ve lo peor en ti y como te ama tanto, su gracia te levanta y te cambia.
Definitivamente. Entonces te fuiste a otra iglesia. ¿Qué hiciste? Porque, a ver, a mí me da mucha curiosidad todo lo que tú hacías en ese momento para encajar en un lugar y en otro, porque yo comenzando hasta por el tema de cómo te veías físicamente. Sí. Imagino que habían cosas que te quitabas, claro, cosas que te ponías. Camaleón. Para estar aquí, para estar allá. Entonces te diste cuenta que quizás en esa iglesia donde estabas predicando, en ese ambiente, no era en el que querías estar. Ya para ese momento la iglesia había cambiado mucho, ya no era tan fundamentalista, gracias a Dios, pero yo sentía que ya mi tiempo ahí había terminado y que si seguía ahí iba a estar expuesta a un ambiente que crecí, vi muchas cosas que me iban, en vez de ayudarme a sanar, me iban a retrasar. Entonces yo decido irme de la iglesia sin tener a qué otra iglesia irme, obviamente. Y una vez en YouTube yo vi una transmisión de alguien predicando y me llamó mucho la atención y su prédica me confrontó y me transformó y yo decido contactar a esa persona y recuerdo que aún ese pastor no tenía la iglesia física, sino estaba dando estudios online y voy a mencionar su nombre porque creo que fue parte fundamental, es el pastor Jeffrey Díaz. Y yo pues lo contacto y hago un contacto y me comienzo a congregar con él y ahí Dios empieza una transformación increíble en mi vida. Y gracias a él, amigos como Randy Montilla, Félix Aquino, que me mostraron otra realidad del evangelio, otra forma del evangelio muy distinta. Entonces yo abrazo la gracia de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Y ahí entonces recuerdo que Dios a los 11 años se presentó en mi habitación y me habló de todo lo que hoy estoy viviendo y lo que voy a vivir. Wow. Yo tuve un encuentro con Dios a los 11 años, pero todo ese desastre tapó la voz de Dios, porque eso es lo que hace Satanás. Utiliza el ruido de todos los problemas, de tus vacíos internos, para callar el sonido de la voz de Dios. Y entonces, pues, es ahí cuando conozco a Dios genuinamente, no porque lo leí, no porque lo estudié, sino porque tuve un encuentro con Él. Y a partir de ese momento, mi vida ha sido del cielo a la tierra totalmente diferente, una vida íntegra. Me casé con un hombre maravilloso. Dios me ha bendecido muchísimo. Hoy estamos en Panamá, somos pastores asociados. Tenemos nuestros padres espirituales que son el profeta Moisés Bell, la pastora Ingrid Bell, y estamos bien por la gracia de Dios y han sido cada uno de esos procesos que han ido formando el carácter de Dios en mí. El último y el más difícil que aprovecho para contarles es con mi papá. A pesar de todo eso que conté, para mí mi papá es el héroe de mi vida. A pesar de que quizás no me daba un regalo, pero yo siempre lo vi como un gran ejemplo. Y hace un año, ¿verdad? Hace como un año, él tiene un ACV. Es un accidente cerebrovascular. Exactamente, eso mismo. Y yo recuerdo ya eso, cuando yo vivía en Panamá. Para mí era muy difícil porque el estar lejos de él, yo no podía quizás darle la atención que él merecía. Y yo recuerdo que una noche yo estoy sirviendo en la iglesia y me escriben y me dicen que mi papá tuvo esa complicación de salud. Y yo recuerdo que yo había venido de Nicaragua con mi pastor de una cruzada y yo había visto literalmente como un joven que estaba perpléjico, o sea, no es mentira, los videos están en YouTube, lo pueden buscar. Él estaba perpléjico en una silla y Dios, a través del poder del Espíritu Santo, lo levantó y él se sanó. Y fue muy impresionante esa cruzada y yo ver con mis ojos todos esos milagros. Luego regreso a Panamá, predico en algunas iglesias, estoy viendo paralíticos ser sanos, gente ser libre, estoy viendo el poder de Dios. Entonces en este punto yo digo, yo voy a clamar a este mismo poder que yo he estado viendo todos estos últimos años y meses. Y yo oro a Dios con tanta fe. Yo creo que en mi vida nunca he hecho una oración con tanta fe, creyendo que Dios lo podía sanar. Y me acuesto creyendo que Dios lo hizo. Yo dije, Dios va a levantar a mi papá de ese cuidado intensivo. Dios lo va a hacer. Yo tengo fe. Mi papá toda su vida se entregó a Dios. Mi papá, un viejito así, enfermo, él salía a predicar, a orar por los enfermos. Entonces yo decía, Dios no puede ser injusto. Dios tiene que hacer un milagro. Y yo recuerdo que en la madrugada, yo tenía ya a las 6, ya no es la madrugada, a las 6 tempranito, yo iba a trabajar
y yo veo las notificaciones en mi celular y veo todos esos emojis de carita triste. Le digo a mi esposo, mira el mensaje tú porque yo no lo quiero ver. Y efectivamente mi papá había fallecido. Cuando yo veo la reacción de mi esposo, yo digo, ya pasó lo peor. Y en la habitación que estábamos durmiendo había como un ventanal. Y yo, no sé, yo me estaba volviendo loca. Yo me asomé a ese ventanal y empecé a exigirle a Dios por qué no había hecho el milagro. Y yo le dije a mi esposo, llama a fulano, nuestros amigos, porque yo necesito ir al monte, pero esta vez yo no voy a ir al monte a orar. Los cristianos solemos ir al monte a orar, a apartarnos con Dios. Y yo dije, en este momento yo no voy a ir al monte a orar, yo voy a ir a reclamarle a Dios, porque yo vengo de una cruzada con mi pastor, estoy viendo los milagros, ¿qué le costaba a él hacer esto? Y yo recuerdo que cuando fui, iba muy enojada, no te miento, muy enojada. Y yo llegué a ese lugar de oración y yo le empecé a exigir a Dios, muy molesta, que por qué no lo hacía. Y el Espíritu Santo me ministra y me dice, busca en el celular cómo quedan las personas que le hacen esta operación. Porque no solamente le pasó eso, sino que también tenía como un coágulo en la cabeza y lo tuvieron que operar. Y yo busqué en cómo quedaba la gente que le hacía esa operación y decía Google que quedaban vegetales. Y el Espíritu Santo me decía y me hablaba, ¿cómo era tu papá? Mi papá era una persona mayor, pero era como estos viejitos que nadie lo agarre, que ellos se valen por sí mismos. Y Dios me decía, ¿tú crees que él le hubiese gustado quedarse así? Y yo, evidentemente no. Y Dios me dijo, el amor no es egoísta. Tú querías que él se sanara para que te viera crecer, viera a tus hijos. Pero cuando tú amas, tú también dejas ir. Y Dios, literalmente, la palabra que me dio fue esta. Yo hice el milagro, yo lo sané, pero lo sané eternamente y para siempre. Lo sané tanto que lo traje a mi presencia para no dejarlo en modo vegetal. Eso a mí me quebrantó bastante y fue una de las formas de yo ver que Dios a veces hace milagros escondidos en pequeños detalles y que la voluntad de Dios no es siempre lo que nosotros queremos, pero sí lo que necesitamos. Ciertamente. Hizo un milagro, pero no como tú esperabas. Pero no como yo esperaba. Wow, tremendo. Así que ahí pues tuve que tragarme la voluntad de Dios y enterrar a mi papá. Y en esa funeraria pasó algo que yo nunca había visto. Y es que yo en medio de mi dolor comienzo a profetizarle a la gente y a orar por enfermos. O sea, en la funeraria. En la funeraria. Y, o sea, ver a mi papá. Y todavía hay días que me duele mucho. Porque hay cosas que hoy yo estoy viviendo y que a mí me gustaría que él las viera. Porque cuando tú creces con tantas limitaciones y Dios de una forma u otra te bendice, tú dirías, si papi estuviera vivo, él viera esto que él siempre soñó para nosotros. Y él no pudo ver hoy su hija firme en la fe, llevando el mensaje. Son cosas que me duelen, pero sé que si no está es porque Dios así lo permitió. Y lo más importante es que él dejó un legado en mí que nada ni nadie puede borrar, y es una fe inquebrantable. Totalmente, pero además recuerda que físicamente no está. Así es. Pero su espíritu y su alma está. Entonces además está aquí. ¿Y quién dice que no está viendo? Así es. Elizabeth, muchas gracias de verdad por tu testimonio. ¿Qué haces en República Dominicana? ¿Viniste a vacacionar? No, quisiera. Ahorita estamos agotando una agenda ministerial, estamos predicando en algunas iglesias que Dios nos envió acá. Y bueno, en esa andamos y para servirle a la comunidad de Cristo. ¿Cómo se llama tu iglesia en Panamá? Estamos sirviendo en la Casa Internacional Gloria Postrera. ¿Y eso dónde está? Bueno, tenemos una sede en Colón, una en Panamá y una en Miami. Nuestros pastores principales son el pastor Moisés Bell y la pastora Ingrid Bell, y estamos bajo su cobertura y sirviendo ahí a la iglesia del Señor. Ahí está, ya la gente que necesitaba esa información la sabe. Claro que muchas sí. veces cuando viene alguien aquí, la gente quiere saber dónde se congrega, con quiénes, porque mucha gente quiere acercarse, escribirte, llamarte. No, y también si hay alguien que este testimonio le bendijo o tiene alguna situación parecida o no parecida, nosotros también servimos dando mentoría. Así que puede escribirme con total libertad a través de mis redes sociales
y ahí con mucho gusto les vamos a servir, porque Ahí estamos está. para servir. Qué bueno, y durante esta conversación ha aparecido varias veces la cuenta de Instagram de Elizabeth. Vayan a seguirla y si quieren escribirle, ya lo saben, pueden hacerlo. Así es. Bendiciones, Elizabeth. Bendiciones, muchas gracias.